Saludos amigos de Alcarrizos Digital, nuevamente con ustedes Ramón Encarnación desde casita con el podcast de la hora. A continuación les leeremos, por considerarlo de interés, qué dice un prestante economista dominicano acerca de la realidad económica dominicana. Se trata pues de Alejandro Fernández W., el econodivo, quien al respecto dice lo siguiente. Dice el economista: pienso que todos estamos ante un proceso de negación colectiva de la realidad, tanto sanitaria como económica, que implica la presencia del COVID-19 en nuestras vidas. Pienso que es un fenómeno natural. Esta negación parte del duelo que implica perder la relativa certidumbre con la que vivíamos antes con la oscuridad de estos días de cuarentena. Preocupa, sin embargo, el que nuestras autoridades también caigan ante la trampa de pensar que todo está bien, que las medidas tomadas son más que suficientes y que el palo al final del día no será tan duro como el que pudimos pensar inicialmente. El mejor ejemplo de esto, por lo menos en mi opinión, es el anuncio con bombos y platillos, pues no solamente que llegó en vivo y en directo al discurso presidencial del pasado viernes, sino que se ha asegurado de su repetición una y otra vez, que según los últimos informes económicos de diferentes organismos internacionales, entre ellos el Banco Mundial, nos dicen que nuestro país será el único que no caerá en recesión en el continente. Así vimos posteriormente a la secretaria ejecutiva de la CEPAL destacar, al igual que el Banco Mundial, que nosotros los dominicanos entramos en esta crisis con una posición fuerte por el crecimiento histórico de los últimos años y que por lo tanto sus expectativas para este año 2020 apuntan a un estancamiento del crecimiento económico, más no a una contracción. Vamos por partes, dice el economista. En primer lugar, toca destacar que, de hecho, sí habrá una economía en la región que crecerá este año 2020. Se trata de la pequeña Guyana, PIB de 4.000 millones en el norte de América del Sur y que logrará crecer su economía más de un 50% en este año, básicamente por el desarrollo de su nueva industria petrolera. En segundo lugar, y aunque ciertamente tanto el Banco Mundial como la CEPAL son organismos financieros con mucha credibilidad y capacidad técnica, no dejan de ser burocracias cuasi gubernamentales que se nutren de las estadísticas y las proyecciones de sus contrapartes en los gobiernos locales que, en momentos electorales como los actuales, tienen todos los incentivos para empequeñecer el shock económico que sufriremos. Vale destacar que los organismos públicos no están solos en su optimismo covidiano. A mí, en lo particular, me sorprendió que, tan cerca como el 27 de marzo pasado, en su informe regional analizando el impacto de la pandemia para la República Dominicana, el banco estadounidense Citi proyectó que en el país, de hecho, crecería un 2.4% del PIB en el año 2020. A diferencia de ellos, poco se ha titulado, por ejemplo, de la estimación del Fondo Monetario Internacional en torno a que este año nuestra economía se contraerá en un 1%. Otros factores fuera del plano local también estiman una contracción, entre ellos el Banco Centroamericano de la Integración Económica, BCIE, que calculó para el país un excelente estudio de impacto económico regional, una contracción de 2.4% en su escenario más optimista y hasta un 4,8% según sus peores. La prestigiosa calificadora Standard & Poor's a su vez proyecta una contracción del 2.0%, mientras que The Economist Intelligence Unit, que por muchos años le ha dado cercano seguimiento a la economía dominicana, nos ve contrayéndonos hasta un 3% en el año
2020. Para no pecar de complejo de guacanagariz que tanto he criticado, también es válido reconocer las estimaciones que nuestros propios centros de análisis económicos criollos tienen en cuanto a la magnitud de la contracción de la economía covidiana. En un extremo tenemos a Tower Capital Group, que estima una caída del Producto Interno Bruto de 1.5% en el año 2020. La firma analítica, a su vez, es bastante más ácida en sus análisis y proyecta una contracción del doble de esa magnitud, en torno al 3.7% para este año. Los muchachos de la CRES, que yo arriesgaría a contagiarme para verlos tomándose un café con los del Banco Mundial y la CEPAL, están en el otro extremo. Visualizan para este año la real recesión, sin lugar a dudas, de una propia o una economía de guerra, como veremos más abajo, pues su proyección es de una caída en el producto del orden del 10% al 14%. Todo en perspectiva. Como se verá, desde un crecimiento del 2.4% hasta una depresión de una magnitud de 14%, los economistas enfrentan la misma dificultad que nosotros para proyectar el futuro en sus bolas de cristal estadístico. Una incertidumbre enorme. Principal entre ellas es por cuánto tiempo estaremos en la situación de cuarentena como la actual. Tendremos que esperar el año 2021. No tardes, por favor. Pero a ojo de buen cubero, o mejor, escribidor financiero, yo apuntara a una recesión de alrededor de un 1 a un 3% del Producto Interno Bruto. De ser así, y tal como vemos en las últimas dos gráficas, este será un año histórico, lejos de llegar a la contracción del 12.5 de la Guerra Civil del año 1965, estaríamos repitiendo escenarios parecidos a los vividos por nuestros padres y abuelos, como la crisis política del año 1961 de negativo 2.3% del Producto Interno Bruto, de la década perdida de los 80 negativo 2.1% en el año 1985, o la contracción que siguió la crisis bancaria del año 2003, que fue de 1.3%. La otra dimensión que no debemos olvidar y que pienso es importante es la del tiempo. Si retomamos la segunda gráfica, se observa que no solamente compartimos las proyecciones del año 2020, sino también les pedimos a nuestros brujos y brujas económicos sus estimaciones de crecimiento del Producto Interno Bruto para el año 2021. Concluyo con esta perspectiva mucho más optimista. Verá que, sin excepción para los analistas que osaron proyectar la economía dominicana post-COVID-19, las expectativas para el año 2021 son halagüeñas, con el mismísimo FMI proyectando una reactivación del 4%, Standard & Poor's un 6% y The Economist Intelligence Unit en 2.8%. Pienso que toca, pues, no pretender tapar el sol con un dedo. Este será un año devastador en términos económicos y sobre todo en lo humano y sanitario. El enfoque ahora debe ser cómo sobrevivimos y en sentar las bases para que la recuperación, que sin duda vendrá en el año 2021, sea lo más fuerte y abarcadora posible. Amén, dice el economista. Y termina diciendo una frase de Winston Churchill. No hablemos de que estos son días oscuros, hablemos mejor de días más severos. Estos no son días oscuros, estos son días de gloria, los días más gloriosos que ha vivido nuestra nación. Sir Winston Churchill. Nunca se rindan. Discurso de octubre del año 1941. Señores, y para finalizar, no es bueno que no hagamos expectativas optimistas, sabedores nosotros
de cómo vendrán las cosas. Ahorremos lo más que podamos. Seamos parcos en el gasto, tanto en la familia, porque nos va a hacer falta. Ahora, hagan ustedes sus comentarios.